Buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar de ADESLAS que emitimos conjuntamente, como es habitual, con CaixaBank Talks y que va a versar sobre una etapa muy concreta de la mujer, que es la menopausia. Hace unos días en CaixaBank Talks lanzó un webinar en donde se pudieron ver todos los momentos clínicos y los síntomas y los tratamientos que tenemos ahora mismo al alcance para que la menopausia, que no es una enfermedad, sino es una parte de la vida de la mujer, se pueda pasar lo mejor posible. En este caso tenemos otro formato. Este formato va a ser un formato de coloquio, de mesa redonda, en donde la moderadora va a ser Esther Gómez. Todos la conocéis por mi enfermera favorita en redes sociales. Ya trabaja con nosotros en los podcasts de salud de la mujer. También va a estar con nosotros el doctor Nadal, es ginecólogo y obstetra. Mercedes Repiso, una mujer que ya ha pasado la menopausia y nos va a contar un poco sus vivencias, y una antropóloga, además de enfermera, que lo que va a contarnos también es una mujer que está en la perimenopausia, bueno, pues cómo se encuentra en esos momentos y el punto de vista desde la antropología. Es Silvia Arranz. No les voy a quitar más tiempo, porque creo que lo importante es oírles a ellos. Sin más, les damos paso. Hola a todos y a todas, mi nombre es Esther Gómez, soy enfermera y profesora universitaria y hoy, gracias a ADESLAS, estamos en un espacio muy necesario. Vamos a hacer un webinar y una mesa redonda que me acompañarán las personas que veréis a continuación, en el que vamos a hablar de la menopausia, pero además de una forma muy importante. Hay mucha información, pero nosotros hoy aquí vamos a ver qué es lo más importante que debemos saber. Y es que cuando llega la menopausia, que nos llega a todas las mujeres, viene sin un manual de instrucciones. Y muchas veces esto genera sentimientos encontrados y es difícil encontrarnos con nosotras mismas. Así que para ello vamos a contar con tres personas que me acompañan hoy aquí, que voy a proceder a presentar. Gonzalo Nadal, él es médico especialista en ginecología y obstetricia. Mercedes Repiso, mujer que ya ha pasado por la menopausia, y te agradezco tu enorme generosidad de darnos algo que no está en los libros, que es la vida misma. Y por supuesto a Silvia Arranz, compañera. Ella es doctora en cuidados de salud, enfermera del trabajo y licenciada en antropología social y cultural, y además también nos va a dar una visión especial como mujer en perimenopausia y madre tardía. Muchísimas gracias y bienvenidos a todos. Quería recordar, antes de lanzaros la primera pregunta, y es que por favor a todas las mujeres que nos escuchan, que la menopausia no es una enfermedad, es un proceso fisiológico, que tengamos empatía con nosotras mismas, y hoy vamos a precisamente desgranar toda esa información. Gonzalo, voy a empezar contigo. Lo primero de todo, ¿qué es la menopausia? Bueno, la menopausia, como bien has dicho, y tiene que quedar muy claro ese concepto, es una etapa fisiológica en la vida de la mujer, es decir, que le va a llegar a todas las mujeres, antes o después, no es una enfermedad. La menopausia biológicamente es un punto exacto en la vida de la mujer, que es cuando llevas un año entero sin la menstruación, un año entero sin regla, ¿vale? Y eso es la menopausia, es un día, es un punto en el calendario. El día que llevas un año entero sin regla, dices, aquí empieza mi menopausia. Biológicamente esto sucede porque los ovarios dejan de funcionar, dejan de tener actividad, y los ovarios sirven para dos cosas en la vida de la mujer. Sirven para producir folículos, para procrear, para tener hijos, y sirven para producir hormonas. Y esas hormonas tienen un impacto tremendo en todo el cuerpo de la mujer. Y por tanto, cuando dejamos de tener esas hormonas, pues va a haber una serie de síntomas tremendos que luego supongo que iremos desgranando poquito a poco. Absolutamente. Y Mercedes, Gonzalo nos ha dado la parte científica, la médica, pero tú como mujer y tu experiencia vivida, ¿para ti qué dirías que ha sido la menopausia? Para mí lo primero, la ausencia de menstruación. Es decir, ya esto se ha acabado, aunque bueno, previamente hay periodos, ¿no?, en los que estás sin ello y tal, pero ha sido eso, y luego una serie de cambios, de síntomas sobre todo, ¿no? Ya a otro nivel no lo conozco, pero físicos y mentales, también emocionales, ¿no? Sí, Perfecto. ha habido un poco de todo, sí.
Y Silvia, no puedo tenerte aquí y no preguntarte desde el punto de vista antropológico, ¿qué diferencia ves de esto que han contado Gonzalo y Mercedes? Pues muchas gracias, Esther. La verdad es que la perspectiva antropológica es muy interesante cuando hablamos de menopausia y además complementa muy bien todo lo que habéis comentado tanto Gonzalo como Merce. Y es que para la antropología social y cultural la menopausia es un proceso individualizado que cada mujer construye en función pues, de aspectos sociales, culturales y de sus experiencias. Y esto quiere decir que puede entenderla y vivirla de una manera más positiva o de una manera más negativa. Y pues, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que simbólicamente la menopausia marca, por así decirlo, la diferencia entre el fin de la juventud y el inicio de la vejez. Y eso para algunas culturas es comprendido de una manera muy positiva porque se entiende que la mujer en esa etapa de su vida pues tiene más experiencia, que tiene muchísima más sabiduría, muchísimo más bagaje. Incluso hay culturas en las que la mujer promociona, por así decirlo, sube su estatus social. Luego, en cambio, tenemos las sociedades occidentales como la nuestra, en las cuales, bueno, pues tiene una connotación más negativa, ¿no? Porque claro, se asume que en la menopausia hay una pérdida, y de hecho Mercedes lo decía antes, pues ya ausencia de menstruación, ¿no? Hay una pérdida, ya no tenemos la menstruación, Gonzalo lo decía antes, ya dejamos ese periodo fértil y en ese sentido, bueno, pues también cambia el rol social de la mujer. Claro, me parece súper interesante porque además aquí hay algo muy importante, que es que no todas las mujeres lo viven igual y no todas lo viven en el mismo momento. Gonzalo, ahora mismo en España, ¿cuál es la edad promedio en la que aparece la menopausia en las mujeres? Bueno, la edad media está en torno a los 50-51 años. Esa es la edad más habitual de retirada de regla. Pero consideramos normal que se retire entre los 45 y los 55. O sea, toda la mujer que se le va la regla pues a los 48 o a los 53, pues igual de normal es. Sí que es verdad que a veces los ovarios dejan de funcionar un poquito antes de la cuenta. Entonces, si entre los 40 y 45 diríamos que es una menopausia un poquito temprana, y si los ovarios dejan de funcionar antes de los 40 años, ya hablamos de otra cosa. Hablamos de una menopausia precoz o una insuficiencia ovárica, que eso sí que ya no es fisiología. Eso ya es patología, por eso que te convendría tratarlo. Pues justo de eso entonces te tengo que hacer otra pregunta, porque hemos escuchado que hay más de 200 síntomas que pueden acompañar a lo largo de la menopausia a una mujer, no que tenga que tenerlo todos, ¿no? Pero que sí que están descritos, y mi pregunta es sobre todo que hablemos un poquito de los síntomas, pero también cuáles son los de alarma, cuáles son los que tú dirías como médico, oye, esto no debería de normalizarse, no debería de dejarse pasar, y sería algo que las mujeres que nos estén escuchando levanten ahí un poco la alerta. A ver, es verdad que la menopausia viene con muchísimos síntomas. No sé si son 200 o no, pero son muchos síntomas. Sí. Pero no todo el mundo los tiene, los síntomas. Se te queda muy claro. Hay gente que ni se entera, que llega a la menopausia, la pasa y ni se entera, y sí, gente que lo ve como un verdadero infierno. Entonces, los síntomas son muy, muy variados, y luego, los tengas o no los tengas, pueden ser más graves o menos graves, tenerlos más fuertes o menos fuertes. Yo creo que los más frecuentes, los que más te consultan, son los síntomas vegetativos, los famosos sofocos, sudores nocturnos, palpitaciones. Es un síntoma quizás de los más incapacitantes, porque te despiertan por la noche, no te dejan dormir, con lo cual se conlleva que al día siguiente estás destrozada. O sea, es un poco el síntoma probablemente principal que más afecta a las mujeres. Síntomas, como ha dicho Mercedes, síntomas mentales, o sea, síntomas de irritabilidad. El estado del ánimo, ¿verdad? Estado del ánimo depresivo, tendente a ser más depresivo, falta de concentración mental, que también son síntomas bastante incapacitantes. Los síntomas locales a nivel genital, importantísimos. El estrógeno normalmente sirve para estimular la lubricación de la vagina. Entonces, al no tener estrógenos, pues se produce una atrofia genital. La atrofia genital de vagina, con pérdida de elasticidad, pérdida de firmeza, hidratación y pérdida de flora vaginal también. O sea que la atrofia genital es sequedad,
que dificulta la relación, ese aumento de infecciones urinarias también de repetición, o sea que es un Pues eso, síndrome 200, complejo. ¿verdad? Y puede seguir. Sí que es verdad que lo que nos dicen los números es que aproximadamente un 25-30% son las mujeres que lo viven de una manera grave y que incapacitan su vida, así que espero que la mayoría de nosotras podamos estar en esa otra parte de la diana, pero ahora, Merce, quiero preguntarte Sí. cómo lo has vivido tú, porque efectivamente, como decía el doctor, hay veces que ni todos se dan en todas las mujeres, afortunadamente, Efectivamente. ni todo es tan malo como, porque yo escuchaba a Gonzalo y digo, por Dios, yo no quiero llegar. Cuéntanos, Merce, cómo lo has vivido tú. Pues es que es verdad, porque claro, lo que comentaba Gonzalo es que parece un prospecto, ¿no? Parece que se tiene que cumplir todo y no. Y no. Yo fundamentalmente viví un periodo muy largo de años de sofocos muy intensos. Eso fue lo que más me afectó fundamentalmente. Y luego después sí que noté físicamente una pérdida de densidad de cabello, que luego pues se fue recuperando quizá y tal, pero de momento sí que me afectó, y también las articulaciones. El peso y las articulaciones. Quizá a lo mejor fue el hígado un poco, pero sí que aumenté de peso y empecé a notarme las articulaciones, a notármelas, luego ya tal. En cuanto al carácter, al ánimo y a todo, sobre todo es eso, es emocionalmente, es estar mucho más sensible. Como antes, cuando me venía la menstruación, los días previos, que también parece que tienes otra sensibilidad, pues eso es lo que me pasaba. Que notaba que, pues, que más fácilmente me podía salir una lágrima o que me irritaba algo mucho más. Era fundamentalmente te haría eso. una pregunta. ¿Tú te estabas notando que eso te estaba sucediendo y lo sabías identificar bien? ¿O Sí. te encontraste un poco de Sí. no sé qué me está pasando? Sí, sí, porque ya, pues bueno, también te vas informando, vas conociendo y vas viendo mujeres, ¿no?, de tu entorno que empiezan con eso, y entonces sí, decía, bueno, esto seguro que... Pero procuraba no pensarlo mucho para no intensificar, ¿sabes? Si no lo veo, no está pasando. Claro, claro. Silvia, ¿tú qué aportarías a lo que nos han comentado? Bueno, yo en primer lugar darle las gracias a Merce por todo lo que has comentado, porque me he sentido muy identificada, también por todo lo que has contado, Gonzalo. Yo estoy en esa etapa en la que he comenzado con algún desarreglo, es lo que creo que se llama y que llamamos los sanitarios perimenopausia. Y la verdad es que daros las gracias porque, fijaos, yo dentro de lo que es ese camino hacia la menopausia ha habido momentos que me he sentido un poco sola. Un poco sola porque me daba un poco de vergüenza decir Claro. que me encontraba ya en ese momento de mi vida, porque no quería estar en ese momento de mi vida, ni quiero estarlo. Entonces, bueno, pues yo empecé a notar algunos síntomas y a pesar de ser enfermera, no los relacionaba. O sea, de repente empecé a notar pues, que la piel estaba más sensible, que estaba más delgada. Estabas en el duelo, en la negación. Justamente. El cabello, cambios en la distribución de la grasa corporal. De repente te aparece esa tripita que ninguno queremos tener, más cansada, pero claro, yo decía, bueno, estoy más cansada porque he empezado con microdespertares nocturnos y además con episodios de sudoración nocturna. Claro, como no voy a estar más cansada. Claro. Y no acababa de ser consciente que todo esto estaba relacionado muy probablemente por esa nueva etapa vital en la que estaba entrando. Absolutamente. Y Gonzalo, estamos diciendo todo lo que nos puede pasar, pero danos un poco de luz. ¿Qué hábitos pueden influir positivamente en la etapa de la menopausia? No hablo de cambiar el curso, pero sí qué recomendaciones se pueden dar en este momento de la vida y que tengan un impacto. Vale, yo creo que los hábitos de vida, estos saludables, son fundamentales para intentar disminuir los síntomas que tienes y sobre todo, que no sé si lo hemos comentado antes, la falta de estrógenos no solamente produce síntomas, te va a producir una serie de consecuencias a largo plazo que tú no ves, como es sobre todo la descalcificación de los huesos, la temida osteoporosis y aumento de riesgo cardiovascular. Entonces, la menopausia, lo que tú ves son los síntomas que hemos contado y lo que no ves es lo que te pasa por no tener hormonas, ¿vale? Entonces, hábitos, los pilares serían la alimentación, una alimentación basada en la dieta mediterránea, frutas, verduras, hortalizas, aumenta el consumo de grasas saludables, ¿no?, el pescado, aguacates, frutos secos, y disminuir las carnes rojas procesadas, carbohidratos refinados, un poquito de dietas mediterránea. El ejercicio, fundamental para prevenir problemas cardiovasculares. Aquí estaría el ejercicio aeróbico, pasear, nadar, montar en bicicleta.
Y muy importante no olvidarnos del ejercicio de fuerza, para evitar la osteoporosis y para aumentar la masa muscular, para evitar la temida sarcopenia, la pérdida muscular que ocurre con los años. Entre ejercicio de fuerza, que es bandas de resistencias, levantar pesas, ¿vale? Entonces, dieta, ejercicio y luego descanso y salud mental. Vaya lista de deberes. Descanso y salud mental, muy importante. Muy importante. Merce, escuchando a Gonzalo, ¿tú cómo lo has hecho? Porque estos son casi malabares y hay algo que de verdad yo empatizo con las mujeres que muchas veces, aunque tengamos la capacidad de consejo médico, no tenemos la formación adecuada para a lo mejor hacer por nuestra cuenta un ejercicio de fuerza. Exacto. Entonces, ¿tú cómo lo has vivido esto? Pues mira, en la parte estoy completamente de acuerdo con Gonzalo en que, porque lo ves y porque lo comentas en la práctica, ¿no? con la gente. En cuanto yo personalmente a descanso y hábitos de comida, no he tenido problema porque siempre he dormido muy bien, excepto la época que más me afectaron los sofocos. Y luego creo que he tenido una alimentación bastante saludable en general. ¿Qué me costó mucho? Lo del ejercicio. Eso me costó muchísimo y sí que tuve que pedir consejo, porque cosas aeróbicas son más fáciles de hacer por uno mismo, es más fácil, pero la fuerza pues tiene que ser una cosa un poco más dirigida, ¿no? Y entonces ahí sí, y ahí es fundamental porque la pérdida de masa muscular se nota muchísimo, muchísimo. Y una cosa que a mí me ayudó un montón, fue mindfulness. Ah, mira. A mí me vino muy bien controlar mi respiración, controlar incluso cuando yo veía que me iba a venir otro sofoco que es que te desborda, ¿no? En algunos momentos, pues controlarlo por medio de eso y algo consigues y también descansar muy bien. Pues mira, me lo apunto, seguro. Sí. Silvia, ahora te voy a preguntar, más que por la visión antropológica, como mujer, porque creo que tienes mucho que decir aquí. Pues la verdad es que, como bien comentaba Merce, la parte del autocuidado y también en tu caso, Gonzalo, con todo ese listado de recomendaciones es fundamental y como enfermera lo tengo que recomendar, ¿no? El autocuidado, y estarás de acuerdo conmigo, es una de las herramientas más potentes a nivel de promoción de la salud y creo que también nos ayuda a la hora de adentrarnos en esa nueva etapa femenina como es la menopausia. En mi caso he cambiado varias cosas. Ah, mira. Sí, la verdad es que sí. Tanto por parte de la alimentación, por ejemplo, observo mucho más lo que como, cuido muchísimo más las cantidades, he eliminado prácticamente todos los ultraprocesados. El desayuno es uno de los cambios más significativos para mí, ¿no? Pues antes a lo mejor me tomaba un vaso de leche con galletas y ahora he pasado al kéfir envasado y a lo que es la avena y la fruta, ¿no? Y la verdad es que consigo controlar también muchísimo mejor esos picos de azúcar o craving, ¿no? Que me podían aparecer en algún momento de la jornada. O sea que sí que es fundamental llevar a cabo ese cambio de hábitos pues para estoy segura que va a ayudaros va a ayudar a muchas mujeres escuchando, porque hay veces que, como digo Gonzalo, tú das como la piedra angular, pero luego también es necesario empatizar desde decir, oye, siento y escucho que hay una mujer que se ha sentido como yo y también lo pasó mal con el ejercicio o también le ha costado. Yo tengo esa lucha con mi madre, que estoy ahí con el ejercicio de fuerza, a ver si lo consigo. Merce, esto voy a empezar ahora contigo porque lo habrás escuchado, eso de la terapia hormonal. Yo quiero saber en tu caso cómo ha sido la experiencia y si tú, pues bueno, te la han recomendado, no te la han recomendado. Luego acabaremos con Gonzalo para poner ese dato científico, pero sí que quería conocer tu experiencia. Pues yo, como eran tan intensos los sofocos, sí que recurrí en aquel momento a mi médico y entonces sí que me puso un tratamiento hormonal, pero leve, yo creo que no era demasiado intenso. Entonces sí me mejoró un poco, pero seguía notando bastantes. Entonces, para resolver aquello, en aquel momento me dijo, mira, hay algo bastante más intenso, más fuerte, pero ya es una carga hormonal importante. Y fui yo la que decidió no hacerlo, porque bueno, ya estaba más o menos acostumbrada y pensé, no quiero ahora, no sé, me dio un poco de miedo, quizá a lo mejor. Súper respetable, sí, claro sí, que sí. Además, yo creo que es bueno que no haya una función paternalista, sino que vosotros también tengáis la capacidad de decidir y de ser partícipes de vuestro cuidado. Silvia, en tu caso, ¿cómo ha sido? En mi caso, más o menos del estilo. Yo fui a la ginecóloga este año y además es mi gine desde hace un montón de tiempo y le empecé a comentar pues alguna de los síntomas que tenía. Y entonces me comentó, bueno, yo creo que estás ya en ese momento de perimenopausia. Y yo le decía, no puede ser, me veo muy joven, pero bueno, pues
Ya lo que me sugirió fue tomar tratamiento hormonal. Me dijo, mira, vamos a probar 3 meses y en 3 meses volvemos a vernos. Entonces me dio la receta y lo tengo en casa porque, ¿qué ocurrió? Que en ese momento a mí se me pasó, y eso es algo muy habitual que nos pasa como sanitarios, ¿no? Que muchas veces pues, en la anamnesis se nos pasa a preguntar o se nos pasa a los pacientes el contar nuestros antecedentes personales. Y me di cuenta que no le había comentado que tengo una serie de antecedentes personales y entonces Que me podían ser dio incompatibles. miedo tomar la terapia hormonal sustitutiva. Así que podríamos decir que en esta etapa de perimenopausia lo estoy pasando a pelo. Así que, a ver, Gonzalo, ahora que nos Gonzalo, ¿qué cuentas. nos cuenta? ¿Qué es esto? Me habéis venido fenomenal lo que me habéis contado. ¡Qué maravilla! Sí, porque aquí sí que me ayudáis a dar un mensaje muy claro y eso quiero que quede claro. El tratamiento hormonal ha evolucionado mucho a lo largo de los años y han ido cambiando pues, las dosis, los tipos de vías de administración, el tipo de hormona. Entonces, a día de hoy, el tratamiento hormonal sustitutivo es un tratamiento muy seguro. Muy seguro. No exento de riesgos, como todos los tratamientos, pero es un tratamiento muy seguro. El tema es que es como el tratamiento hormonal, siempre lo digo, es como un traje a medida, ¿vale? Es decir, cada mujer necesita una cosa. Exacto. Entonces, el mensaje es que yo creo que hay que individualizar el tratamiento y la mujer. Entonces, el tratamiento hormonal tiene una indicación muy clara, que es el tratamiento de los síntomas de la menopausia. Es la indicación, ¿vale? Entonces, cuando los síntomas a una paciente le están afectando a su calidad de vida, es el momento en el que está indicado el tratamiento. Y si tú le das el tratamiento, le dices que se le van a quitar los síntomas casi seguro, le van a mejorar muchísimo su calidad de vida y además le estás dando un plus porque le estás protegiendo de enfermedades cardiovasculares por la falta de estrógenos y de la osteoporosis. O sea, un tratamiento completo y seguro, que tiene su indicación. Ahora, una vez que tú lo indicas a una paciente, tienes que evaluar a esa paciente en particular sus riesgos, sus antecedentes personales, familiares, su riesgo metabólico, si es hipertensa, si es diabética, si es obesa. Y en función de eso tú le ajustas el tipo de tratamiento hormonal, la vía y la dosis. Pero que la recomendación es clara. La menopausia hay que pasarla, pero no hay que sufrirla. Ya sabes, Muy Silvia. bien. De acuerdo, tomo nota, Gonzalo. Yo creo que Justo, entonces cerramos justo. esta pregunta con un mensaje de tranquilidad y yo creo que no debemos caer en el de porque esto ha sido muy típico, yo creo que de la cultura nuestra de que a alguien le ha funcionado algo nos fiamos y si a alguien le ha ido mal Sí. lo demonizamos y en absoluto. Yo, Gonzalo, me quedo entonces, me encanta que hayamos cerrado entonces esta pregunta contigo para que todo el mundo entienda que bueno, que todo tiene que ir a su médico, pero que se puede individualizar y puede ser una muy buena solución. Hemos hablado de la terapia hormonal, que a mí me ha sorprendido que muchas mujeres sí que saben de ella, pero luego me voy al concepto de la menopausia y habéis repetido las dos una palabra, que ha sido la vergüenza, en algún momento. ¿Creéis que se sigue realmente sin hablar? Sé que hemos mejorado y sería mentir decir que no hablamos más, claro que hablamos mucho más, pero ¿creéis que todavía se podrían hacer más cosas? Yo tengo la impresión de que ahora mismo se tiene toda la información necesaria, ¿eh? Y creo que se habla cada vez más abiertamente. A ver, seguramente en círculos muy concretos pues da un poco más de apuro, un poco más de vergüenza y tal, pero yo creo que ya tenemos muchísima información. Pues mira, encuentros como este, que son seguramente muy valiosos para todo el mundo, ¿no? En algún momento te dicen algo que no te has preguntado o te has preguntado. Pero podcast, libros, programas, no sé, yo creo que sí que hay y se habla más abiertamente, y desde luego las nuevas generaciones. Quizá ya en la mía había un poco más de pudor o sí, pero pues por todo aquello que dices, todos estos rasgos culturales, ¿no? O a lo mejor lo que apuntas tú que no es una enfermedad, pero se ha tenido el concepto de que es una enfermedad y nadie quiere estar malo ni mostrarse. Exacto, yo creo Exacto. que puede ser además también eso y un concepto Claro. que ha explicado antes Silvia muy importante, que en la cultura occidental parece que si ya no puedes tener hijos ya Justo. no vales. Y eso Justo. es algo que creo que también emocionalmente es difícil de digerir porque aunque no lo veamos así, a veces la sociedad te trata así. Escuché a alguna mujer decir alguna vez es que ya no me ven.
ya no me miran y no Sí. como algo de atracción, sino como algo de valor, en el Sí. sentido de aportas algo a la sociedad. ¿Tú qué opinas, Silvia? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo, Esther. Estamos en una sociedad en la que tratamos de preservar la juventud. Si os fijáis, o sea, Total. parece que todo A gira toda en costa. sí, seguir siendo jóvenes, mantenernos jóvenes, vernos jóvenes. Entonces, claro, o sea, la menopausia, pues os lo comentaba al inicio, ¿no? O sea, realmente marca ese punto de inflexión entre, ostras, que ya no soy joven. Claro. Y ese tipo de connotaciones negativas, ¿no? Asociarlo con esa situación de pérdida, hace que, si bien hemos avanzado muchísimo, todavía nos quede un largo camino por recorrer a la hora de hablar de menopausia. De hecho, fijaos, hay estudios etnográficos en sociedades occidentales en los que se ha entrevistado a mujeres y cuando se entrevista a mujeres jóvenes y que todavía no han pasado a la menopausia, su visión tiene connotaciones mucho más negativas. Pues a lo mejor pues, dejadez incluso de la imagen de la mujer o cambios en el estado de ánimo, pero a nivel de desarrollar una depresión, cambios en su situación social, peor calidad de vida. Y en cambio, en las entrevistas que se han realizado a mujeres que ya han pasado la menopausia, pues se encuentran con mujeres completamente reconciliadas con esa etapa de su vida, que la normalizan y consiguen hablar de ella de una manera muchísimo más amable, ¿no? Pues que lo que son las generaciones más jóvenes. Entonces, bueno, pues vamos No sabemos mejorando. a veces si vamos un pasito Sí. adelante o un pasito para Sí. atrás. Sí. Gonzalo, tú que habrás atendido a cientos de mujeres a lo largo de tu trayectoria profesional y escuchándolas a ellas, ¿qué visión tienes? Tienen razón en que cada vez, o sea, lo he visto a lo largo de mi trabajo, se habla mucho más abiertamente. Siempre ha habido tabús con la menopausia. El problema que habéis comentado de la sociedad es que la mujer, la feminidad está asociada a la fertilidad, ¿no? Entonces, hay otro problema importante que es que los síntomas que comentan es la sequedad vaginal, que dificulta las relaciones sexuales, y los problemas de irritabilidad, insomnio, depresión, todo eso a la gente no le gusta contarlo. Ya. No le gusta contarlo. Y además, muchas veces, perdona que te interrumpa, Gonzalo, se ha utilizado de forma despectiva. ¿Qué menopáusica estás? Casi como un insulto, ¿no? Y es como, como decía Silvia, en muchas sociedades se celebra el paso a esa etapa porque además tiene muchas cosas positivas. Y sin embargo, ¿no? Pues Claro, algo negativo. Se trata, vamos, siempre ha sido muy negativo esos síntomas, pero lo que hay que hacer es informar a la mujer que esos síntomas es normal tenerlos por la falta de hormonas, pero que se pueden tratar y que se puede vivir en plenitud la menopausia con el tratamiento que haga falta, si hace falta. Y Gonzalo, ¿dirías entonces que a lo largo de los años sí que las mujeres han venido más informadas y en consultas sí que has podido trabajar con ellas y ayudarlas en su salud? Vienen mucho más informadas, quizás demasiado informadas. Demasiado informadas, entonces con muchos errores también. Claro. Vienen con, ¿no? con la infoxicación que se dice, ¿no? El Sí. exceso de información que a veces no se ve normal, ¿no? O sea, que no se... Entonces, lo que hay que hacer es consultarlo con el profesional, yo creo, en ese caso. Me pongo a mí, ¿eh? Pues te arranca esa palabra que quería, Sí. que son los errores, porque esta es la pregunta que quiero sacaros a cada uno de vosotros. Merce, empezando por ti, ¿cómo has vivido tú o qué errores has sentido que al llegar a esta etapa te has encontrado o no te has encontrado y tú los tenías pensados? Francamente, yo no pensaba mucho, sabía a lo que me podía enfrentar, pero no me obsesioné demasiado, lo cual es mi recomendación general. No obsesionarse porque es un paso, como una especie de, un tránsito hacia otra etapa en la que luego normalmente, aunque hayas tenido bastantes síntomas, te normalizas otra vez. Lo que no ves, claro, las cosas que hay por debajo, que decir fisiológicas y de base tal, pues no. Pero luego ya todo va volviendo un poco a su ser. Entonces yo creo que no hay que tener mucho miedo para eso y sí que tratar de manejar de la mejor manera posible todos estos prejuicios de que estás fuera incluso en el mundo laboral de muchas cosas, porque ya no se cree tanto en ti. Pues sí, porque ya no eres tampoco seguramente físicamente tan atractiva, en fin. Pero eso manejarlo de manera, no obsesionarse porque entonces se puede agudizar. Claro. Claro. Silvia, ¿tú cómo lo ves? Hay muchísimos estereotipos. Claro.
Desde ya soy mayor, ya no valgo para nada, ya hay ciertas cosas que no está bien vistas que haga, porque ya una señora, ya que se tenga la menopausia, ya es una señora mayor y hay que cambiar pues, el look, esto ya no es conveniente que me lo ponga, o esto ya no es conveniente que lo diga, o todo tipo de cosas de este tipo. Efectivamente, efectivamente. O sea que sí que todavía existen muchísimas ideas erróneas. Y una, fijaos, que a mí me marcó mucho es que yo decía, es que ya no me sienta nada bien, o sea, me ponga lo que me ponga, ya es que no favorece nada. Y bueno, pues te das cuenta al final que eso todo está en tu cabeza y que son cosas secundarias. Y que sí, que a veces parece que lo perpetúa el sistema, ¿no? Que vivimos como en una cosa de comparación. Y yo también creo que el tema de las redes sociales ha hecho mucho daño, ha hecho mucho bien, pero también pues, es un arma de doble filo que ha podido hacer mucho daño para las comparaciones. Gonzalo, ¿tú cómo lo has visto esto? Bueno, yo para mí los 3 errores que más veo en la consulta de pacientes que vienen con ideas erróneas es, primero, que la menopausia no es una enfermedad. O sea, creo que es importantísimo decirlo. No estás enferma. Estás pasando una etapa de tu vida, igual que la adolescencia. No es una enfermedad, pero los niños pasan por una serie de síntomas normales para su edad. Pero aquí igual se pasa por una etapa en la que tienes unos síntomas que tienes que entender que son normales y si lo estás sufriendo, pues tratarlos. Segundo, que el tratamiento hormonal es un tratamiento seguro. O sea, que si de verdad, si lo estás pasando mal, consulta. ¿Qué tipo de tratamiento necesitas? Si estaría indicado y qué tipo de tratamiento necesitas tú según tus condiciones fisiológicas. Y es un poco lo más importante. Pues entonces te voy a lanzar ahora otra que quiero que nos recomiendes a las mujeres aproximadamente de 35 o 40 años. Yo sé que hemos hablado de los hábitos, pero los hemos enfocado un poquito más probablemente a los síntomas. ¿Se puede preparar una mujer para esta etapa o puede hacer algo para llegar de la mejor manera posible? Pues yo creo que con todo lo que hemos hablado se entiende que si tú te informas a estas edades de lo que va a pasar después, te puedes preparar mucho mejor. Sabiendo que si a lo mejor necesitas un tratamiento, necesitas estar en unas condiciones fisiológicas buenas, pues cuídate, empieza a cuidar el peso para no llegar con sobrepeso ni con problemas metabólicos, o sea, cuidar la salud metabólica, incido en el deporte. En el deporte de fuerza incido mucho. Claro. Sí, es que mucha gente joven asocia el deporte a perder peso y perder calorías. Ya. Y no, hay que construir músculo. De verdad, el músculo es un órgano metabólico que te va a prevenir muchas enfermedades, incluso te va a disminuir la mortalidad de mayor. O sea que hay que construir músculo, hay que comer proteína y hay que hacer ejercicio de fuerza. A mí me has convencido, seguro. Merce, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué dirías a las mujeres que nos escuchan? Pues eso, que estén 40? sobre todo pendientes de las cosas para prevenir, desde luego en su caso, si pueden, ¿no? Ir mejorando pues, hábitos de todo tipo, porque además te encuentras mejor. Y es que, quiero decir, descansando, haciendo una dieta buena y con ejercicio, pues efectivamente tal. Y luego, pues, estar pendiente para ir corrigiendo, repito, sin obsesionarse, ¿eh? Porque... A veces pasa. Sí, sí. Y Silvia, ¿tú añadirías algo más? Que no se agobien. Sí. Porque Sí. yo creo que, o sea, ese momento para la mujer entre los 35 y los 40 años, en el mundo en el que estamos viviendo a día de hoy, a mí me parece fundamental. Porque es verdad que los estudios nos están diciendo que la edad de la primera menstruación cada vez es antes, la menarquia cada vez va siendo más precoz, y en cambio las mujeres lo que estamos haciendo en sociedades occidentales es retrasar la edad para ser madre. Sí. Entonces, muchas veces la retrasamos pues porque queremos conseguir ciertos logros a nivel social, a nivel profesional, quieres tener un proyecto personal, quieres estar más asentada y entonces vas retrasando y retrasando y retrasando ese momento de la maternidad. Y de repente te encuentras entre 35 y 40 años, que es un momento en el que tu fertilidad va bajando y tienes que tomar una decisión. Entonces, que no se agobien, que empiecen a prepararse para, bueno, pues seguir con este camino, con este recorrido hacia la perimenopausia y la menopausia, que no se dejen guiar por estereotipos, por presiones sociales. Lo he comentado antes, o sea, cada mujer puede decidir cómo vivir esta etapa de su vida, cómo encontrarse en esta etapa de su vida y nadie tiene derecho a presionar, por así decirlo, a juzgar, a prejuzgar, gracias Esther, para decirle cómo la tiene que vivir.
¿no? O sea Absolutamente. Pues chicos, hemos llegado ya al final, pero no quería terminar esta mesa redonda sin una última pregunta enfocada a una pequeña reflexión, bien un consejo que queráis dar, algo que se os haya quedado en el tintero y que queráis comunicar a las mujeres que nos están escuchando hoy y bueno, pues que queráis llegar a ellas, que tenemos la oportunidad gracias a este webinar. Gonzalo. Pues yo, el resumen de todo es información. Infórmate, pero bien, infórmate en un profesional y que no tenerle miedo al tratamiento hormonal. No tenerle miedo. Si está indicado, te va a aportar muchísimos beneficios que vas a ver y otros que no vas a ver. Perfecto. Merced, ¿tú qué añadirías? Exacto. Bueno, está casi todo dicho, pero sobre todo y haciendo mucho caso de todo lo que comentaba Silvia, de toda la cuestión cultural. Y esto es un tránsito seguramente hacia una etapa seguramente más estable en todos los sentidos, porque es verdad que nos pilla también en una época en la que tenemos hijos a nuestro cargo todavía, en fin, hay una serie de condicionamientos sociales y económicos, culturales de todo tipo, ¿no? Que te pueden sobrecargar un poco más, ¿no? La responsabilidad. Entonces, relajarse y no obsesionarse con estas cosas. Perfecto. ¿Y Silvia, qué añadirías? Más o menos en esta misma línea, ¿no? Tranquilidad, que no se estresen, que no se sientan presionadas, que se informen, como bien decía Gonzalo, ¿no? Con información veraz, con información contrastada y que hablen de ello, porque muchas veces la falta de información lo que te genera es temor, dudas, ideas erróneas, como hemos estado hablando en esta mesa redonda, y eso no ayuda, no las va a ayudar, no las ayuda a ellas ni a la propia sociedad, ni al resto de personas que las acompañan. Absolutamente, y veo que traes algo ahí. Sí, traigo algo aquí, efectivamente es un libro que me encantaría recomendar. Por supuesto. Y fijaos, lo he traído porque siempre generalmente a todos estos invitados sueles pedir que recomienden alguna cosa a título personal. Y la verdad es que es un libro que vale para cualquier edad, desde niños de 8 años hasta personas de 80 años. Y es sobre un chico, un topo, un zorro y un caballo de Charlie Mackesy. Y es un libro que habla pues, del valor de la amistad, de la importancia de pedir ayuda cuando la necesitas, o sea, que ninguna mujer que esté en una situación de perimenopausia, que esté en la menopausia, que necesite ayuda, por favor, o sea, que la solicite, que la pida. Habla sobre el valor y lo importante que es hablarnos con cariño a nosotros mismos y a las personas que nos rodean. Y si me lo permites, Esther, voy a leer esta pequeña frase. Además, el libro es una monada porque tiene unas ilustraciones chulísimas. Y es una de las frases. El libro se puede empezar a leer desde el centro, el final, el inicio. Vale, pues os leo una pequeña frase que es... le pregunta el topo al niño: ¿tú cómo ves tu vaso? ¿Medio lleno o medio vacío? Bueno, le dice el niño, creo que simplemente me siento agradecido por tener un vaso. Pues... que sea lo mismo. Sí, Qué señor. precioso. Sí, señor. Pues muchísimas gracias, chicos. Yo voy a hacer también una pequeña recomendación. Vino al podcast de Salud en la Mujer también de Adeslat Salud Susana Carmona, que es una neurocientífica, y el consejo que dio ella, y yo me lo tengo apuntado y lo tengo pendiente, es que tengamos una conversación con nuestras madres. Y yo animo a aquellas personas que todavía tengan la oportunidad de tener una conversación con sus madres, que la tengan, que le pregunten cómo lo vivieron ellas, que le pregunten cómo vivieron la menopausia, porque no tenían la suerte de la información probablemente que tenemos ahora nosotras. Y a su vez, un pequeño consejo, si me lo permitís, que va un poco a coalición de lo que tú has dicho, que tengamos un poquito más de empatía y autocompasión con nosotras mismas. Porque hay veces que si escucháramos lo que nos decimos en nuestra cabeza nosotras mismas y nosotros mismos, pensaríamos que eso no se lo diríamos ni a nuestro peor enemigo, y a veces nos lo decimos a nosotras. Así que muchísimas gracias de corazón por vuestra generosidad, por vuestro tiempo, por haber compartido vuestros puntos de vista, y a todos los que nos estáis escuchando o viendo, deseo de corazón que haya sido absolutamente interesante y que lo hayáis disfrutado, porque yo lo he hecho de corazón. Como mujer de 32 años he estado tomando apuntes mentales como loca, y bueno, pues dar las gracias a Adeslas por generar este espacio seguro, este espacio con rigor científico, y además con los testimonios de dos mujeres que son súper valiosos, porque como yo digo siempre, esto no está en los libros. Muchísimas gracias, y gracias a todos vosotros. Igualmente. Gracias.
Bueno, no sé qué os ha parecido a vosotros, a mí me ha parecido interesantísimo los distintos puntos de vista y todo lo que hemos aprendido desde el rigor científico y desde las vivencias de las propias personas que han estado con nosotros. Si eres asegurado de Adeslas, sabes que dentro de lo que es el seguro tenemos una parte virtual en donde hablamos de hábitos saludables, en donde te podemos enseñar a cómo conciliar el sueño y dormir mejor. Te podemos ayudar a comer también de una manera adecuada, como decía el doctor, con una dieta mediterránea, dieta antiinflamatoria por excelencia, o cómo hacer actividad física, sobre todo aeróbica, pero centrándonos también, como se ha comentado en esta mesa redonda, en la parte de la fuerza, que es muy importante. Ahí tenemos un pequeño gimnasio virtual en donde puedes desde casa o desde el sitio donde desees realizar todos aquellos ejercicios que te van a ayudar a mantener tu músculo y tus huesos en unas condiciones lo más saludables posibles. No quiero extenderme más porque creo que ya es suficiente. Lo único que os emplazo es a que volvamos a vernos en el próximo webinar en el que ya estamos trabajando. Muy buena tarde.